Buenos días, el Señor les sigue bendiciendo a cada uno de ustedes. Amoroso Padre Celestial que estás en los cielos, digno y poderoso eres. Ante tu presencia estamos, Padre, agradeciéndote porque nos escuchas, porque atiendes nuestro clamor, porque así lo dice tu Escritura, así lo dice la palabra, que tú nos escuchas, Padre, que aun cuando nosotros estamos hablando, tú ya nos habrás escuchado. Y también te damos gracias, Padre, porque aun cuando no sabemos pedir, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y esto es por amor, Padre, y te damos gracias. Ponemos en tus manos, Padre, este tiempo de aprendizaje. Te pedimos que nos permitas tener un corazón dispuesto para recibir tu palabra, un corazón, Padre, entregado a ti, un corazón contrito y humillado, Padre, para saber que tú eres nuestro gran Maestro. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Nuestro tema de hoy es una hermosa invitación, que es venid, llevad y aprended. Ayúdenme a buscar el libro de Mateo. Vamos a leer el capítulo 11 y vamos a leer del 28 al 30. Mateo, capítulo 11, del 28 al 30. Aquí son palabras de nuestro Señor Jesucristo, una de tantas enseñanzas que el Señor Jesús nos da. La palabra de Dios dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, pues en estos versículos podemos ver una triple invitación, pero que en realidad es una sola. Cuando nos hacen una invitación, por ejemplo, del día de ayer, ¿verdad? Cuando nos hacen una invitación, se nos viene siempre a la mente la idea de que es fiesta, se nos viene en la mente que va a haber armonía, que va a haber risas, que vamos a convivir, quizás vamos a ver a personas que no hemos visto desde hace tiempo. En fin, se nos vienen muchas cosas en la mente cuando nos llega una invitación. Entonces el Señor nos hace una invitación aquí y nos dice: venid a mí. Eso nos indica que el Señor Jesús es empático en nuestras necesidades. Él nos ama y lo que Él quiere es que estemos unidos a Él. Por eso nos dice: venid a mí. Ahora, ¿a quién se le dice venir o ven? Al que está lejos. A veces nosotros pensamos que solamente Jesús les dice venid a mí a las personas que no le han creído, a las personas que no le han conocido. Pero aun cuando nosotros ya le hemos conocido, a veces nos hemos empezado a alejar. Y el Señor nos vuelve a decir: ven a mí. Vamos al versículo 28, que ya lo leímos. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Bueno, aquí podemos notar que para descansar, primero tengo que acudir a Cristo. Esta invitación que Cristo nos hace nos muestra la capacidad que tiene Jesús de bendecir. Nos muestra su amor. Nos quiere bendecir en cualquier edad que nosotros tengamos. Nos quiere bendecir en cualquier situación que nosotros estemos pasando. Él conoce nuestras necesidades, Él conoce nuestros problemas, conoce nuestras debilidades, así también conoce nuestros anhelos, conoce también nuestros sueños, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos nosotros alcanzar? Él los conoce. Cristo sabe todo de nosotros. Por eso necesitamos primeramente acudir a Cristo. Es la primera frase, la primera invitación que nos hace aquí, es acudir a Jesús. Dice: venir a mí. Entonces créame, no hay lugar más seguro que estar en Cristo Jesús. Ahora, para cuando nosotros estamos en Cristo, cuando nosotros acudimos a Cristo, aquí dice:
Venid a mí. Es la primera frase que nos viene. Cuando nosotros obedecemos y acudimos a Cristo, entonces viene lo segundo que dice. Que se nos hace la invitación a descansar. Nosotros tenemos que aprender a descansar en el Señor Jesús. Cuando nosotros se nos dice que tenemos que descansar en el Señor Jesús, no se nos dice que dejemos todo y que el Señor sea quien obre, sino tenemos que aprender a dejar nuestras cargas, se las tenemos que entregar a Jesús. Entonces es un alivio el saber que nosotros podemos descansar en Cristo Jesús, podemos dejar nuestras cargas, llámese estrés, desánimo o el pecado. Cuando nosotros vivimos en pecado es una carga y el Señor nos quiere quitar esa carga. A veces decimos es que es mi enfermedad, no es nuestra enfermedad. Dejémosla, esa enfermedad en las manos del Señor Jesús y Él hará. Nos hará sobrellevar esa carga y en Cristo será más ligera. Ahora ayúdenme a buscar el Salmo 46 y vamos a leer del 1 al 3. Fíjense, algo muy importante que aquí podemos notar es que todo lo que se llame carga, ya sea el estrés, enfermedad, problemas familiares, problemas económicos, problemas espirituales o aún del pecado, debiera acercarnos a Jesús. Vivir esas situaciones de dificultad debería de hacer que nosotros nos acerquemos a Jesús. Vamos a ver qué dice. No pierdan Mateo. Ya tienen Salmo 46. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben tus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Entonces, podemos ver que aún en esas situaciones difíciles, nosotros tenemos que acudir, saber, confiar en que Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. Eso debiera de hacer que en cualquier situación que nosotros estemos pasando nos haga acudir a Cristo, ¿sí? Entonces vemos la importancia que es el acudir a Cristo, el hacer caso a esa invitación que nos hace Jesús, el de venir a mí. También se nos hace la invitación a servir. Entonces ya vimos que se nos invita a venir a Cristo, ¿sí? Es lo primero que tenemos nosotros que hacer, acudir a Cristo. Tenemos una dificultad, decía Pedro, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Acudir a Jesús. Después de que acudimos a Jesús, el Señor nos enseña a aprender a descansar en Él, a dejar nuestras cargas en sus manos, que es lo que hacemos cuando oramos, ¿verdad? Oramos los unos por los otros y la carga se nos hace más ligera. Ahora se nos invita a servir. Vamos a leer el versículo 29. La parte A, que es la primera parte, que dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Ahora, ¿qué es el yugo de Cristo? Bueno, el yugo de Cristo es el que Él voluntariamente llevó, que es el hacer la voluntad de su Padre, que es el mismo yugo que nosotros debemos de llevar, que es el hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces, llevar este yugo quiere decir una vida de completa sumisión a la obra y voluntad de Dios. El mismo Jesús nos da un ejemplo y nos dice cuando Él estaba a poco tiempo de ser crucificado, dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino se haga
como tú. El Señor Jesucristo sabía y estaba en carne, estaba como nosotros, en semejanza de hombre, y sentía ese dolor, esa angustia de que sabía que su tiempo se estaba llegando. Pero fue un obediente, dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Él se sometió a la voluntad del Padre. Bendito Dios que Jesús fue obediente, porque por Él estamos salvos, ¿verdad? Entonces nosotros como creyentes, como hijos de Dios, también tenemos que aprender a llevar el yugo de Cristo, que es el someternos a la voluntad de Dios. Muchas veces la voluntad de Dios va en contra de lo que nosotros queremos, porque la carne pues quiere las cosas que son placenteras, ¿verdad? Si nosotros estamos orando a la carne, no le gusta, se cansa, le empieza a dar sueño, ¿sí o no? Empezamos a leer y ya como que ya las letritas nos empiezan a lo mejor a moverse en la mente, porque nos es cansado a veces. Pero sabemos que cuando nosotros sabemos que es la voluntad de Dios el que tenemos que escudriñar las Escrituras, porque necesitamos el alimento, ¿verdad? Entonces nos podemos someter a la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios. Decía Job, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Entonces, en cualquier situación, seamos que vivamos en abundancia, seamos que vivamos a lo mejor en escasez, decía Pablo, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, pero la gloria es de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que aprender a llevar el yugo, ¿verdad? Voluntariamente. Nadie nos puede obligar a llevar el yugo de Jesús, por eso nos dice que lo tomemos. O sea, es algo voluntario. Llevar este yugo quiere decir una vida de completa sumisión en la obra y voluntad de Dios. El yugo de Cristo significa estar uncidos con Cristo, cooperando juntamente con Él. La palabra uncido significa atar, sujetar o unir. Entonces, la palabra de Dios en el libro de Juan nos dice, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué nos pide el Señor Jesús? Estar unidos, estar juntos. El matrimonio lo toman como ejemplo también de llevar un yugo. Entonces, usted está con su esposo, espero que esté por amor, ¿verdad? Nadie lo amarra. Tiene que estar por amor. Entonces nosotros tenemos que estar unidos a nuestro Señor Jesucristo también por amor. Por ese grande amor que también el Señor Jesús nos ha mostrado día a día. Ahora también se nos invita a aprender. Vemos también en el versículo 29, en la parte B, ya leímos que dice, llevad mi yugo sobre vosotros, que fue la primera parte que leímos. En la segunda parte del versículo dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, la mansedumbre y la humildad son dos virtudes que van juntas. Y estas dos virtudes traen paz a nuestro interior. El ser manso nos exige formar un ambiente de paz en cualquier lugar que nosotros nos encontremos. No andar sembrando conflictos y no buscar peleas. Ahora, el Señor Jesús era manso, pero también tenía su carácter, ¿verdad? Cuando sacó a los mercaderes del templo. ¿Y por qué los sacó? Porque podríamos decir, pues no, que no nos podemos enojar. Había una causa justa, que era que estaban quebrantando ese lugar. O sea, estaban haciendo cosas que ya no debían haber hecho. Entonces, el ser manso no significa que no nos defendamos por cosas justas, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que ser mansos, que es lo que nos pide, y también ser humildes, pues es reconocer nuestras debilidades, también es reconocer nuestras virtudes, pero también no es creernos más de lo que debemos, de lo que somos. El mismo Pablo lo dijo, que no nos creamos más
como dice, que no tengamos más autoestima de lo que debemos de tener. Entonces nosotros debemos de saber nuestra situación. Somos humanos, somos pecadores, porque dice que si alguno dice que no ha pecado, le es mentiroso, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de tener conscientes de que necesitamos a Cristo. Aunque digamos que nos portamos a lo mejor bien, aún así, por nuestra naturaleza pecaminosa, necesitamos a Cristo. Necesitamos lo primero que nos dice en el versículo 28, venid a mí. Entonces necesitamos nosotros acudir al Señor, necesitamos aprender a descansar en el Señor, necesitamos aprender a servir por amor, que es el yugo de nuestro Señor Jesucristo, y también tenemos que aprender. ¿De quién vamos a aprender? El mismo versículo lo dice, aprender de mí. ¿De quién mí se está refiriendo? A nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Señor Jesucristo dice, ejemplo os he dado. ¿Qué hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo? Aquí nos dice que seamos mansos y humildes. Entonces nosotros hacemos el ambiente en donde nosotros vivimos, en nuestro hogar, por ejemplo, que es en donde pasamos más tiempo, en el trabajo, en la escuela, los que están estudiando, en el lugar donde nosotros nos encontremos, nosotros formamos el ambiente. Entonces, ese ambiente que nosotros vamos formando tiene que ser como nos está indicando aquí. Tenemos que hacer uso de la mansedumbre y de la humildad. Esas dos virtudes que van juntas también forman parte del carácter de Cristo. Entonces, si Cristo está en nosotros, nosotros debemos de manifestar también el carácter de Cristo, ¿sí? Porque si no, no sería coherente, no sería verdadero el decir que Cristo está en mí y estoy mostrando otro fruto, que no es el de Cristo Jesús. Para aprender de Cristo, necesitamos primeramente estar cerca de Él. Y para acercarnos a Cristo necesitamos estar atados, unidos, apegados, porque la mejor forma de aprender es estar juntos. ¿Sí le ha pasado a usted que ha aprendido muchas cosas viendo? A veces imitando, pero usted lo aprende estando juntos. A veces nos dice, tu hijo se comporta igual que tú, ¿sí o no? ¿No le han dicho así? ¿Por qué? Porque convive con nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener esa armonía, tenemos que tener esa unidad con Cristo para poder aprender de Él. No podemos aprender de Cristo si estamos alejados. Tenemos que aprender a acercarnos a Jesús, tenemos que aprender a buscarle día a día, a que surge cualquier cosa que nos quita nuestro equilibrio, buscar a Jesús. Él es el único que nos va a volver a poner en nuestro centro, ¿verdad? Es el que va a poner el equilibrio en nuestra vida. Para terminar, no desaprovechemos esta invitación que nos hace nuestro Señor Jesucristo. El venir a mí, como nos dice el versículo 28, les comentaba, no solamente es para los que no le han creído. Si me dice ven a mí, quiere decir que en algún momento me ha alejado. Y no se refiere solamente de que ya no venga a la iglesia. Puede ser que a lo mejor no falto cada 8, ¿verdad? Vengo aquí, pero he dejado de buscarle. He dejado de orar quizás. He dejado de hacer algo. Y el Señor nos ama tanto que no nos deja. Él sale y nos busca, ¿verdad? Dice que deja las 99 y va por aquella que se ha alejado y dice, ven, o sea, la vuelve a traer al carril. Bendito Dios que es así, que nos ama tanto, ¿verdad? Entonces, necesitamos, hagamos caso a esta invitación que nos dice el Señor, venid a mí. No hay lugar más seguro que estar en Cristo Jesús, porque aún cuando la tormenta esté fuerte y las aguas quieran hundir nuestra vida,
Si el Señor Jesús está en la barca, si el Señor Jesús está en nuestra vida, vamos a salir a flote, porque Él es el que da la vida. Aprendamos a descansar en el Señor, entregarle todas nuestras cargas. Que cada una de esas cargas, que cada una de esas dificultades por las cuales estemos pasando, haga que nos acerquemos a Cristo, que lo busquemos, que lo anhelemos. Cuando usted tiene hambre, cuando tenemos hambre o tenemos sed, el hambre y la sed nos hace, aun cuando estamos dormidos, nos despertamos y buscamos el pan. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Tenemos hambre, tenemos sed, estamos pasando por una dificultad difícil, que eso haga que le busquemos. Al lugar de alejarnos, nos haga buscarle día a día. Tenemos que aprender a llevar su yugo y servirle por amor. Servirnos los unos a los otros, porque el servicio que damos los unos a los otros es el servicio que le estamos entregando al Señor. Entonces tenemos que hacerlo por amor, no por obediencia, no por obligación, porque cuando algo se hace por obligación se hace carga. Y a veces ya lo hacemos por compromiso nada más y el amor se va alejando. Entonces lo tenemos que hacer por amor. Dice la palabra de Dios que todas las cosas que hagamos las hagamos por amor. Entonces solamente es obedecer la palabra de Dios. También tenemos que aprender de Cristo, que es nuestro Maestro y ejemplo nos ha dado. El Señor Jesús no nos ha dicho que hagamos algo que Él no lo haya hecho. Entonces Él nos dice, amamos los unos a los otros y nos mostró el amor. Nos dice que tenemos que dar y Él dio. Entonces Él nos dice, ora en todo tiempo, y ejemplo nos ha dado que Él oró en todo tiempo. Entonces no hay algo que nosotros le podamos decir al Señor Jesús, pues eso tú lo dices, no lo hiciste. No. O sea, el Señor nos deja sin excusa. Entonces aprendamos de nuestro buen Maestro, el Señor Jesús. Y hagámosle caso a las invitaciones que el Señor nos dice, venid a mí, acudamos al Señor prontamente, ¿verdad? Dice que mientras lo busquemos, mientras Él pueda ser hallado. Entonces, pues amoroso Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por el gran amor que nos muestras en hacernos esta invitación, Padre, de acudir a ti, de descansar en ti, de llevar tu yugo por amor, Padre, y de poder, Señor Jesús, aprender de ti, que eres nuestro gran Maestro. Ayúdanos, Padre, en nuestras debilidades. Ayúdanos, Padre Celestial, en nuestras dificultades. Y en cada uno, Padre, de las cosas que nosotros hagamos, tu nombre sea glorificado. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios les bendice.